¿Están? Vamos a ver unos ejemplos del teorema del seno. El teorema del seno relaciona la longitud de cada ángulo de un triángulo cualquiera con el seno de su ángulo opuesto. Y el enunciado es el siguiente. En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. En todo triángulo. O sea, no necesariamente y únicamente en un triángulo rectángulo, sino en cualquier tipo de triángulo. Vemos con un dibujo de un triángulo en donde llamamos A, B y C a sus lados y con el mismo nombre, con la misma letra, a cada ángulo opuesto. Al ángulo opuesto al lado A, el lado en mayúscula, lo llamamos el ángulo A en minúscula. El ángulo opuesto al lado B lo llamamos ángulo B y el ángulo opuesto al lado C es el ángulo C. La fórmula del enunciado es la siguiente. El lado A sobre el seno de su ángulo opuesto es igual al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto y es igual al lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. Vamos a verlo como lo aplicamos en un ejemplo. En el primero tenemos que resolver el triángulo, es decir, encontrar todos los lados y los ángulos que nos faltan, que no conocemos. Tenemos como datos la longitud del lado AB, 12 centímetros, el lado AC, 15 centímetros y el ángulo B, que mide 92 grados. Como conocemos el lado AC y su ángulo opuesto, que es B, conociendo también el lado AB, con la fórmula del teorema del seno, vamos a poder calcular la amplitud del ángulo C, que es el opuesto del lado AB, del que mide 12 centímetros. Entonces planteamos la igualdad. El lado AC sobre el seno del ángulo B es igual al lado AB sobre el seno del ángulo C. Ahí ya tenemos la proporción. Reemplazamos con los datos y despejamos el ángulo C. El lado AC mide 15 centímetros. Sobre el ángulo B mide 92 grados. Entonces, dividido el seno de 92 grados es igual a 12 centímetros dividido el seno de C. Y tenemos que despejar el ángulo C. El seno de C son 12 centímetros por el seno de 92 grados dividido 15 centímetros. Hacemos la cuenta, obtenemos el resultado y para obtener el ángulo C aplicamos el arco seno de ese valor. Llegamos a que el ángulo C tiene una amplitud de 53 grados, 5 minutos, 1 segundo. Ahora para calcular el ángulo A, el que nos falta, vamos a recordar que en cualquier triángulo la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo A 180 grados, le restamos la amplitud del ángulo B, 92 grados, y la amplitud del ángulo C que calculamos recién. Y tenemos el ángulo A de 34 grados, 54 minutos, 59 segundos. Para averiguar ahora el lado BC, la longitud del lado BC, aplicamos nuevamente la fórmula del teorema del seno. Vuelvo a mostrar ahí el dibujo del triángulo para tenerlo presente y planteamos que el lado BC dividido el seno del ángulo A es igual al lado AC sobre el seno del ángulo B. Reemplazamos con los datos el ángulo A, el ángulo B y el lado AC, que ya los conocemos a esos tres valores, y despejamos el lado BC.
Hacemos la cuenta y obtenemos que el lado BC, el segmento BC, mide 5,89 centímetros. Y ahí ya resolvimos el triángulo averiguando todos los valores que nos faltaban. Ahora vamos a resolver otro ejemplo en donde conocemos la amplitud de dos ángulos y uno de los lados. Como conocemos el lado A, que mide 40 centímetros, su ángulo opuesto es el ángulo A de 120 grados. Entonces, conociendo también el ángulo B de 25 grados, podemos calcular su lado opuesto, el lado B. Planteamos primero la fórmula. El lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Reemplazamos con los datos. Ahora la incógnita es el lado B. Entonces reemplazamos el lado A con 40 centímetros, el ángulo A 120 grados y el ángulo B 25 grados. Despejamos el lado B y hacemos el cálculo, 19,52 centímetros. Nuevamente, para calcular el ángulo C que nos falta, recurrimos a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces, 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B, de 120 grados y 25 grados respectivamente, nos da la amplitud del ángulo C, 35 grados. Ahora nos falta calcular el lado C, que es el opuesto del ángulo C que averiguamos recién. Entonces planteamos nuevamente la fórmula. El lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Despejamos. El lado C reemplazamos con los datos y hacemos la cuenta. Espero que se hayan entendido los dos ejemplos. El resultado del valor del lado C es 26,49 centímetros. Espero que se hayan entendido los ejemplos y que les sirva y lo puedan aprovechar. Gracias, hasta la próxima.